Agradezco a Dios porque me da la oportunidad de grabar este tema. Estamos estudiando en la Biblia acerca de los sacerdotes, los apóstoles y también los pastores. Si en la Biblia hay alguna enseñanza, alguna indicación que diga que una mujer puede ser sacerdote, apóstol o pastor. En los dos temas anteriores que hemos hablado de los sacerdotes y de los apóstoles, vimos que la Biblia enseña que nunca fue elegida una mujer para esa responsabilidad, pero actualmente dentro de la iglesia adventista hace ya algún tiempo, hace años ya, que hay una pugna en que algunos pastores defienden, señalan, dicen que una mujer puede ser pastor de la iglesia. Y otros pastores dicen que una mujer no puede ser nombrada pastor de la iglesia de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Este aspecto se ha discutido tanto que en más de una ocasión se ha llevado el tema, el tópico de la mujer como pastor a las reuniones directivas de la Conferencia General, a los congresos mundiales de la Iglesia, para que la Iglesia tomara el lugar y decidiera en ese concilio que se hace, decidiera si era correcto que una mujer fuera nombrada pastor o no fuera nombrada pastor. Y repito, ha habido personas que han defendido esta postura de que una mujer puede ser nombrada pastor. Pero el acuerdo oficial de la Iglesia Adventista es que no se debe ordenar o no se debe usar como pastor a una mujer, aunque permite la libertad que si algún campo en contra, y digo en contra porque el acuerdo es que no se nombre pastor, pero que si algún campo quiere nombrarla es una situación de ese campo. Como vemos en este planteamiento que estoy haciendo, yo soy un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Soy jubilado, pero soy un pastor. También tengo una opinión que hacer con respecto a este asunto, si es correcto que una mujer sea nombrada pastor, trabaje como pastor o no sea nombrada como pastor. Más aún que una mujer sea dirigente de la iglesia, de un campo de la iglesia, o no sea dirigente de un campo de la iglesia. Y yo hago aquí una aclaración. En el inicio, ahora que estoy iniciando este tema, yo no voy a dar mi opinión. Voy a presentar lo que veo en la Biblia, lo que la Biblia dice. Y usted que escucha lo que voy a decir y yo que estoy diciendo lo que voy a decir, voy a dar mi opinión al final. Tampoco voy a dar mi opinión ahora de que si una mujer puede ser dirigente de una conferencia, de un campo de la iglesia. Lo veré también al final. Por lo pronto, también voy a decir que el pastor se le conoce con otros nombres. Se conoce como anciano,
porque antes de ser pastor es anciano, se conoce también como obispo, son palabras que en el argot bíblico, en el argot de la iglesia, se utiliza. Lo mismo, pastor, se habla de obispo, se habla de anciano. Y lo que vamos a hacer nosotros aquí en nuestro comienzo es señalar que el pastor es uno de los dones que Dios da a la iglesia. O sea, que el que llama correctamente un llamado correcto a un pastor es Dios quien lo hace. Aunque nosotros vemos que en la práctica, en nuestra iglesia o en otras iglesias, hay personas que llegan a ser pastor, pero por su fruto se ve que no fue Dios quien los puso. También quiero señalar otra cosa. Dentro de la iglesia adventista del séptimo día, ha habido mujeres que han trabajado igual que un pastor. Han sido usadas por la iglesia en un trabajo igual que un pastor. Pero la iglesia adventista del séptimo día oficialmente no ha tenido pastoras, pero sí ha habido mujeres, repito, que ha hecho este trabajo. Por ejemplo, menciono a una mujer que se llamó Ana Rosa Alvarado en Cuba. Esa mujer era obrera bíblica, pero por su capacidad, por su enseñanza, eh, por su consagración y el trabajo que hizo, en alguna ocasión, siendo ella mujer, llegó a ser directora de distrito y tenía bajo sus órdenes a otros pastores. Y dentro de la historia de la iglesia adventista ha habido mujeres destacadas, muy destacadas, y que han trabajado en la iglesia. Elena White, que es alguien que se ha destacado dentro de la iglesia adventista como ser una mujer especial que Dios utilizó para una obra especial, como una profeta de Dios. Ella no trabajó como pastor de la iglesia, pero estaba dentro de los pioneros de la iglesia. Pero en otras denominaciones religiosas, en los evangélicos pentecostales y otras eh, religiones eh, protestantes, evangélicas, ellos sí han usado pastoras y otras no han usado pastoras. Ya dicho todo esto, pues voy a buscar en la Biblia un lugar donde aparece que el pastor es un don que Dios da a la iglesia. Efesios capítulo 4 y versículo 11. Dice, bueno, yo voy a decir, para que esté en contexto, voy a comenzar, no con el 11, voy a comenzar desde el versículo 7. Efesios 4 7 en adelante. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra, porque Jesús murió para salvar a la raza humana, y del cielo vino a la tierra porque es el Hijo de Dios para el cumplimiento del plan de la redención. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y la Biblia habla en otros lugares aquí mismo como Dios dio dones a la iglesia. Así que el don del pastorado fue Dios quien lo dio a la iglesia. Después de esta lectura, vamos a leer en la Biblia con respecto a los pastores. Donde vamos a leer primero aquí ahora es Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Dice, palabra fiel, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Este obispo, eso significa pastor. Anciano también significa pastor. Sigo leyendo de todo en adelante. Es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer. Si el obispo debe ser irreprensible y esposo de una sola mujer, ¿es un hombre o una mujer? ¿De qué se está hablando? Si se estuviera hablando de una mujer, diría el obispo debe ser esposa de un solo hombre, pero dice esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni el violento, sino amable, conciliador, no codicioso del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría la iglesia de Dios? No un neófito, la palabra neófito significa nuevo, no una persona nueva recién llegada a la iglesia, sino una persona de experiencia dentro de la iglesia. Eso es lo que significa neófito. No un neófito para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. He leído lo que la Biblia dice aquí. Ahora mi pregunta es, ¿aquí se está hablando de hombres o mujeres? Obviamente, el apóstol Pablo, guiado por Dios y por el Espíritu Santo, enseñó a la iglesia aquí. Escribió a Timoteo para que Timoteo lo implementara en la iglesia, que en este caso el pastor es el pastor, el obispo, el anciano es un hombre. Ahora vamos a leer en Tito, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Dice, por esto te dejé en Creta, para que acabaras de organizar lo que faltaba y pusieras ancianos en cada ciudad como te mandé. El anciano debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución o rebeldía, siendo que el obispo se le confía la obra de Dios, debe ser irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni heridor, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, templado, justo, santo, dueño de sí mismo,
retenedor de la palabra fiel que le fue enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. En esta declaración eh, se presenta aquí, ¿de qué está hablando? ¿De hombres o de mujeres? Obviamente, aquí Pablo también escribió a Tito, que es hombre, el obispo, el pastor, el anciano, de acuerdo con lo que la Biblia hasta este momento dice. El próximo texto que vamos a leer está en la epístola de Santiago, capítulo 5, y voy a leer versículo 14. Dice aquí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿A quién se llama? A los ancianos de la iglesia. No dice a las ancianas. También la Biblia aquí enseña que debe ser a los ancianos. Y ahora voy a leer como último texto con respecto a lo que estamos señalando aquí. Voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice aquí la Biblia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigo de las aflicciones de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidadla, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no dominando a la heredad del Señor, sino siendo dechados de la grey. Dechados significa ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inaccesible de la gloria. Este es el último texto que leo de la Biblia con respecto a esto. Y la declaración que encontramos aquí del apóstol Pedro es a los ancianos de la iglesia, yo también anciano. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, de los ancianos, los obispos, que es Cristo, dará el premio a cada cual. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿A mujeres o a hombres? Se está refiriendo a hombres. Bíblicamente no hay autoridad para que una mujer sea elegida como anciano, como pastor, como obispo. No la hay. Esto no significa, repito, que sea una discriminación para la mujer. Al contrario, la mujer siempre se ha distinguido con ser sobresaliente más que los hombres en su devoción para seguir a Dios. Si nosotros estudiamos la vida de Cristo, vamos a ver que siempre hubo mujeres que estuvieron trabajando con él. Cuando Cristo estaba en la cruz, había más mujeres junto a la cruz que hombres. Las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres, porque fueron ellas las primeras en ir a la tumba donde Jesús había sido enterrado.
La mujer se distingue por su devoción y por su entrega a Dios, pero Dios hizo de la mujer una mujer y del hombre hizo un hombre. Con todas las facultades internas de los hombres, significa mm, mentales, con todas las facultades internas de la mujer, significa mentales, con todo lo que Dios hizo para un hombre y para una mujer, es Dios quien dio su palabra que señala que el papel de la mujer es otro. Y es indispensable. Es tan grande el papel de la mujer dentro de la iglesia de Dios que cuando el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios creador, vino a la tierra, pudo haber venido de la manera que él quisiera, porque es Dios. Sin embargo, Dios escogió una mujer para que fuera la madre de su hijo. Humanamente hablando, si no hubiera existido la Virgen María, no hubiera nacido Jesús, humanamente hablando, porque no estoy poniendo limitantes a Dios. Y digo Virgen María porque ella era virgen cuando ya Jesús estaba en su seno materno. No hay ninguna discriminación. Es más, hay una lucha del diablo contra todo lo que Dios ha hecho y de todas las bendiciones que Dios ha dado a la raza humana. Eso lo he mencionado otras veces y lo seguiré mencionando. Dentro de esa lucha de confusión del diablo, en esa lucha contra la iglesia, es llevar al ser humano, tanto al hombre o a la mujer, al lugar donde Dios nunca los llamó. Y eso llega hasta la homosexualidad, donde hay hombres que se encaprichan en que son mujeres. Y el cuento de que una mujer esclava, sierva dentro del cuerpo de un hombre, o una mujer que quiere ser un hombre. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Por causa del pecado ha habido en la raza humana enfermedades, como lo ha habido en todos los animales, enfermedades y problemas, como en los vegetales también. Y han sucedido anomalías por causa del pecado. Pero desde la creación Dios dio a la mujer un lugar y le dio al hombre un lugar. De acuerdo con lo que la Biblia dice, mi opinión comparto con la de todos los pastores y con los de la Iglesia Mundial Adventista, que no es correcto tener pastoras, sino pastores hombres. Con respecto a que si una mujer puede ser líder, yo mencioné el caso de Ana Rosa Alvarado, que tuvo hombres bajo sus órdenes, también estudiamos de Débora, que era juez en Israel, y ella gobernaba a Israel, a los hombres y a las mujeres. Una cosa es ser líder, dirigente, y otra cosa ser pastor. Una mujer pastor, no tiene autoridad bíblica, no está de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Una mujer como dirigente sí está en armonía cuando tiene los talentos para hacerlo, porque ahí estaba Débora, que era juez en Israel. Hasta aquí llego con este tema. Después de este tema, volveremos otra vez a hablar de Jacob y de su historia porque tiene que ver con la formación que Dios ha hecho, eligió y guió para formar a la nación de los israelitas. Estos temas que he presentado está porque tiene que ver dentro de esa narración que hubo y comencé a hablarles con Débora, la eh, nodriza de Rebeca, cuando hablé de su muerte. Bien, hasta aquí llegamos con este tema. Te pido otra vez comparte estos temas
son importantes y ayudan a las personas. Compártelos para que otros sean beneficiados. Y nos vemos en nuestro próximo tema.